Bueno, el título del mensaje o el estudio de esta mañana es ¿quién es miembro de una iglesia local? ¿A quién se lo puede entender como miembro de una iglesia local? ¿Qué dice la Biblia al respecto? No qué determina Jesús es vida, o vos o yo, el pastor, sino qué dice la Biblia al respecto. Bien, para esto vamos a orar, para luego leer y encaminarnos hacia el mensaje. Padre, en esta mañana te damos muchísimas gracias por toda esta fiesta que estamos viviendo y por las fiestas que vemos que vienen en camino, encaminándose hacia nuestro encuentro. Gracias, Padre, por todas las cosas lindas que nos permites vivir, por todo lo que nos permites aprender, por cómo nos fortaleces en nuestras debilidades, en nuestros tropiezos, Padre, nos levantas. Gracias. Gracias por este pueblo, gracias por tu Espíritu, gracias por tus ángeles, gracias por tu palabra que nos da vida. Hoy te pedimos que vuelva esa palabra a edificarnos, a hacernos bien, que podamos seguir disfrutando de la música, de la alabanza, de darte la gloria, de sentir y amar tu presencia, Padre, así como disfrutar de la compañía, la amistad de los hermanos, la fortaleza que nos brinda la familia de Dios a través del afecto fraternal, el amor fraternal. Padre, te encomendamos a tu siervo que va a hablar tu palabra para que lo haga con libertad, con inteligencia, Señor, con sensibilidad, más con la fuerza que demande la necesidad de cada corazón. Así como al mismo tiempo, Padre, te pido por cada uno de nosotros para que tengamos oído dócil, oído de sabios, para oír, asimilar y luego practicar las verdades de la Biblia para tu propia gloria y para el beneficio personal y de muchísimos más, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Amén. Tome su asiento, por favor. Póngase cómodo ahora y bien enfocado en lo que vamos a hablar. Primero, vamos a ver cómo la Biblia ve al conjunto de personas que nosotros llamamos iglesia, al conjunto de seres humanos que se reúnen en un lugar, en un salón como este, al cual llamamos iglesia, templo. En realidad usted sabe que ¿cuál es la iglesia? Es la gente, nosotros, los redimidos, los nacidos de nuevo. Efesios 2:19 dice a los que han sido salvados, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Eso es la iglesia, una gran familia santa y santificada. Una gran familia, insisto, que es denominada en la Biblia la familia de Dios. La familia de Dios que se la ilustra como un edificio que va siendo edificado sobre ¿qué? Fundamentos firmes y eternos, como son la palabra de Cristo y la palabra de Cristo a través de apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, en congruencia absoluta con el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo y a la obra redentora de Cristo y a la eternidad
con Dios, de un pueblo escogido por Dios, y el Nuevo Testamento trae claridad en esa profecía que está distribuida a lo largo y ancho, por decirlo así, de todo el Antiguo Testamento, en la cual el centro es Cristo y que se hace plenamente claro en el Nuevo Testamento, donde se nos dice que la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Jesucristo es la palabra hecha carne, la palabra manifestada en carne, la palabra de Dios que podemos oír, pero que la vemos vivir o ser vivida en la persona de Cristo de manera perfecta, absoluta, en congruencia absoluta con lo que Dios dice, es lo que Dios hace. Así deberíamos ser nosotros, ¿no? Lo que la Biblia dice, así deberíamos vivir nosotros. Claro, somos imperfectos. Jesucristo era perfecto. Él murió por los imperfectos para que nosotros los imperfectos fuésemos considerados delante de Dios como justos o como si fuésemos perfectos sin mancha alguna. Es la única forma de que pudiésemos tener un lugar en el cielo, de que alguien haya pagado la deuda que generan nuestros pecados delante de la justicia divina. Ahora, los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento completan la revelación de manera escrita que Jesucristo les transmitió. Hasta el mismo Pablo, quien fue arrebatado al tercer cielo, donde recibió el Evangelio y a quien se le comisionó la tarea de ocupar el lugar número 12 que Judas dejó. Bueno, ese es el fundamento de la iglesia, firme, que nadie puede cambiar porque el fundamento está puesto y nadie lo puede cambiar. No hay nuevos apóstoles que traigan nueva revelación. Bueno, los hay, pero son falsos, no son de este tipo de apóstoles. No hay nueva revelación en cuanto a las verdades eternas de Dios, no hay. Y hay un fundamento que ya está firme, puesto que sobre ese fundamento edificamos lo que a través de la figura de un templo que va siendo con nosotros piedras vivas, un templo santo para el Señor, un templo en el cual juntamente vosotros sois edificados para morada de Dios. ¿En qué manera? En el Espíritu, ¿sí? En el Espíritu, así. Bien, eso es la iglesia. ¿Está? Bueno, entonces la pregunta, ¿quién puede ser miembro de una iglesia o de la iglesia? Que a su vez, la iglesia de Cristo en la tierra está constituida por congregaciones locales. Para que usted lo entienda, decirlo de alguna manera, usted sabe que las células del cuerpo, todas sus células, contienen la misma información genética, ¿verdad? Todas y cada una de las 3 trillones de células más o menos que hay en su cuerpo tienen la misma información genética, que no es la misma que la mía, que la misma que el hermano José, Silvana, Marcela, depende. Cada uno tiene su información genética independiente. Ahora, vemos que todas esas células que tienen esa misma información genética, no todas son del mismo género, no todas son del mismo tipo, pero todas conforman su cuerpo humano, donde usted vive. Esa es su casita, ¿sí? Entonces, usted ve cómo cada célula forma parte de su cuerpo. Así cada congregación forma parte, porque usted sabe que una célula es un universo prácticamente. Una sola célula de su cuerpo es un universo de moléculas. Hay unos procesos químicos y electroquímicos asombrosísimos. Realmente una célula es una fábrica de energía, una fábrica que transforma proteínas, aminoácidos en proteínas, y a su vez las proteínas en energía, o las grasas, eso quisiera usted, ¿no? Sí, se transforman en la célula en energía, ¿no es cierto? Se transforman allí.
en las células. Hay depósitos de diferentes sustancias, de diferentes compuestos químicos que hacen que su cuerpo funcione como Dios lo diseñó. Realmente una célula es asombrosa por la cantidad de procesos que se realizan dentro de ella. La verdad es para pasar tiempo adorando a Dios cuando vemos la grandeza de su creación. Y obviamente demoler de manera casi violenta, por decirlo así, el argumento de la evolución, que nada tiene que ver con una maquinaria tan precisa, ¿no? Tan evolucionada, digamos, en el sentido irónico lo estoy diciendo, ¿no? La célula, realmente. Bien, entonces, una iglesia local es como una célula, tiene un montón de cosas adentro. Ya vio como en nuestra congregación hay un montón de ministerios y miembros, ustedes todos y quien le habla, que somos todos seres humanos pecadores redimidos. Yo no soy más que usted. Yo estoy en un lugar como usted está en el suyo. Ahora usted está sentado, otro momento estoy yo sentado y otros están ministrando, y otros están cantando, otros están tocando, otros están atendiendo diferentes áreas, otros cuidando a los niños, enseñando a los niños y los adolescentes, y otros, cada uno hace una tarea compleja desde un punto de vista del que no sabe nada, por ejemplo, ¿no? Y todo eso conforma una iglesia local. Hay iglesias locales que son más grandes y hay iglesias locales que son más chicas. También en su cuerpo hay células que son más grandes y hay células que son más chicas. Pero eso no importa mucho, el tamaño no importa, sino importa que cumpla su función como Dios la diseñó. ¿Quién puede ser miembro de una iglesia? Bueno, evidentemente y sin lugar a dudas, personas nacidas de nuevo que perseveran en la fe del principio, ¿no? Una vez que reciben a Cristo, son salvadas, son nacidas de nuevo, comienzan a caminar por el camino angosto, comienzan y dejan de lado la vieja vida con sus pasiones y deseos, han crucificado el viejo hombre con sus pasiones y deseos, como dice la Escritura, dejan atrás y comienzan un combate directo contra su pecado remanente en la naturaleza humana, que no desaparece, como ya hablábamos de las emociones negativas, los malos pensamientos, todo, y las tendencias pecaminosas, ¿de dónde nacen? De nuestra propia concupiscencia, de nuestra naturaleza pecaminosa. Y nos llevan, si no fuese por la gracia de Dios, cautivos nos llevarían a una vida de pecado como vivíamos antes. Pero ahora no, porque el poder de Dios habita en nosotros, tenemos una naturaleza interior santa que ama a Dios. Tenemos la presencia del Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad y la gracia que compone todo eso que nos sustenta en un camino y en un proceso santificador. Segunda de Corintios 5:17 lo dice de manera más directa, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Usted me dice: pero pastor, mi cuerpo no está hecho nuevo. No, es cierto que no, pero su alma sí, su hombre interior sí. Ahora, ¿y el cuerpo exterior cuándo va a ser hecho de nuevo? Cuando Cristo venga, correcto, sea que usted haya muerto o que esté con vida, o yo o alguno de nosotros muramos o vivamos, cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que quedaron con vida en un abrir y cerrar de ojos serán transformados con un cuerpo de gloria, un cuerpo glorificado, un cuerpo de naturaleza incorruptible que no tiene más relación con el pecado. Entonces ahí donde se completa esta frase que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas, efectivamente todas, hasta el cuerpo, son hechas nuevas. Hebreos 3:14
complementa la idea esto del que nace de nuevo y que es miembro de la familia de Dios. Hebreos 3:14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Equivale a decir que una persona participante de la fe cristiana, si hasta el fin persevera, porque Jesús dice que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. No es aquel que, como en la parábola del sembrador, están por un tiempo. Escuchan todos, en la parábola del sembrador todos escuchan la palabra. En primer caso, el diablo enseguida arrebata la palabra y la persona no se salva. En el segundo caso, por un tiempo perseveran, pero los afanes o las codicias de las cosas de este mundo ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Un tercer grupo, también cuando viene la persecución, luego abandonan. Pero hay un cuarto grupo de personas que tienen un corazón, que es la buena tierra, ¿no? Está ilustrada con la buena tierra, que con corazón bueno y recto, esto habla de un ser nacido de nuevo, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte o hasta el final, o hasta al final. Pero ¿qué confianza o qué conducta? La misma que en el principio les llevó a confiar en Dios, al final terminan confiando en Dios de la misma manera, pero se supone que han ido caminando, han ido creciendo en amor, en fe, en fruto del Espíritu, han ido dando testimonio a lo largo de su vida y haciendo la obra de Dios. Entonces, punto número 1. ¿Quién puede ser miembro de una iglesia? Evidentemente, personas genuinamente nacidas de nuevo. ¿Puede haber en una congregación local gente no nacida de nuevo? Puede haber, que se siente, sí. Ahora, en muchos casos, en algunos casos puede llegar a ser difícil discernir si una persona, desde exteriormente hablando, ¿no? Por supuesto, a Dios no le cuesta nada, y al diablo tampoco, que debe saber pormenores que nosotros no vemos. Él está en otro lado, en el área de lo espiritual, el diablo digo, y Dios, ¿no? Dios, por supuesto, es solo soberano, eterno, infinito, sabio, omnisciente, omnipresente, omnipotente. El diablo no, nada que ver. Pero está en el mundo de lo invisible. Con todo, él ve cosas que nosotros no vemos, y nosotros no lo vemos a él, pero él nos ve a nosotros. Pero la Biblia nos dice lo suficiente del diablo para que luchemos debidamente contra el diablo y no ignoremos sus artimañas, pero tampoco vivamos corriendo detrás del diablo, porque es como aquel que corre detrás de la sombra y nunca lo va a alcanzar. O el perro que da la vuelta para morderse la cola, ¿no? Lo mismo sería el cristiano que va detrás de los diablos, ¿no? Cuidado con eso. Bueno, es entonces una persona nacida de nuevo. Punto número 2, porque estamos hablando de quién es miembro de una iglesia local. Tiene que ser una persona nacida de nuevo. No puede ser una persona que le gusta la música, una persona que le simpatiza. Tiene que ser una persona que nació de nuevo, nació de arriba, nació de Dios, que es genuinamente nacida del cielo. ¿Está? Punto número 2. Mantiene una relación activa y mutua con el resto de los creyentes y con Cristo. Mire, esto puede llevarle a alguno a pensar, ¿yo soy miembro de la iglesia donde voy? ¿O soy asistente casual, asistente regular? ¿Por qué? Podríamos clasificar como visitante eventual o un mirón, el que mira de afuera, ¿no? Un mirón y escucha. Un visitante casual, un participante regular, un asistente que perdura en el tiempo y un miembro de la congregación. ¿Está? Otra vez. La idea no es poner un punto de vista personal, suyo o mío, sino qué dice la Biblia.
en ese sentido. ¿Está bien? Primera de Corintios 12:20 dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Verso 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Mire esta frase, ponela por favor, Vero. No tengo necesidad de vosotros. No puede decir ningún miembro de la iglesia, no tengo necesidad de vosotros. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Evidentemente, un miembro de una iglesia debe sentir y entender la necesidad de los demás. Eso es clave. Una persona que se siente autosuficiente, independiente, porque a mí me gusta ver, a mí me gusta observar, pero que no siente necesidad de los otros miembros del cuerpo, la Biblia dice que eso no es un miembro. Bien, antes bien, dice, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Verso 25, y esto lo explica un poquito allí, dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos se preocupen los unos por los otros. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces hay dos palabras que rescato. Se preocupen todos los unos por los otros y nadie pueda decir no tengo necesidad del resto. Cualquiera que vaya en contra de esto no puede considerarse un miembro. Yo no se lo voy a decir, el Espíritu Santo se lo va a decir. ¿Cómo hago? Bien, tiene que considerar mantener una relación activa y mutua entre el resto de los creyentes y con Cristo. ¿Sí? Sentir que forma parte de un grupo de personas que tienen diferentes cualidades y todas sus dones y capacidades, como también defectos. Pregúntese, ¿su cuerpo no tiene defectos? Tiene defectos. Yo tengo un montón de defectos físicos. Inclusive los hemicuerpos de cada uno de nosotros no son iguales al otro hemicuerpo. Hay diferencias. Hay quien tiene una oreja más alta que la otra, una nariz, una ceja, qué sé yo. En la cara, ¿no? Y en el cuerpo, una mano, un pie más grande que el otro. Sí. Pero eso es esperable porque el ser humano no es absolutamente perfecto. Así tampoco la iglesia, esta mitad de la iglesia es más buena que esta otra mitad. Hay diferencia. Por ahí sí hay alguno más bueno aquí, pero hay algo otro que en otra área es más bueno por el otro lado. Y bueno, pero en su conjunto sirven a Dios y glorifican a Dios. Ahora, recuerde esto, dos palabras. Tener necesidad del resto y preocuparse por el resto y viceversa es una clara señal de la pertenencia que una persona tiene a una congregación local. Si una persona, claro, si se añade en el día de hoy a la congregación o se añadió hace poquito, es natural que todavía no desarrolle, está bien. Pero si hace 10 años que asiste y todavía no logra sentir preocupación por el resto, no logra sentir la necesidad del resto, entonces puede decir que es una persona evangélica que viene a una iglesia, pero no es miembro. Eso, por supuesto, lo decide Dios, pero para eso Dios nos da estos términos, para que en el caso de ser asistentes eventuales o asistentes regulares, nos convirtamos en miembros de la familia de Dios. 3. Obviamente, un miembro se bautiza.
y se bautiza en Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se bautiza en el Señor. Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Qué interesante crecimiento de la iglesia, ¿no? Se bautizaron. Ahora, díganme cómo hicieron para bautizar 3.000 personas. Es interesante el desafío, ¿no? ¿Cómo hicieron para bautizar 3.000 personas? Diga, tenían un río. Bueno, póngale que tenían un río. Pero se necesita personal. Es interesante. Y los apóstoles no eran muchos. Eran 12. ¿Y cuántos puede bautizar por día una sola persona o un par de personas? Es interesante el trabajo, ¿no? Fíjese, imagínese. Bueno, el bautismo, ¿cuánto era? ¿Cómo lo hacían? No dice la Biblia. Pero, ¿qué veo? Que evidentemente se bautizaron los 3.000 que fueron añadidos a la iglesia. He visto casos de personas adultas que no por ser adultos mayores no se quisieron bautizar, sino porque simplemente no creen que el bautismo sea un mandamiento o un sacramento bíblico. No lo creen como tal y dicen, no, el bautismo es opcional. Cuando el bautismo vemos que lo llevaron a cabo todas las personas que recibieron la palabra, desde el tiempo de Juan el Bautista, que bautizaba a personas que se arrepentían y que venían por la causa del Mesías, hasta vemos personas que en el tiempo de Pablo, Pedro, se bautizaban. Y se bautizaban como Felipe y el eunuco, que siempre hablamos en los bautismos, se bautizaron porque creyeron a la palabra. Y dieron ese paso. Mas Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. ¿Por qué lo habrá dicho? ¿Porque el bautismo salva? El bautismo no salva, pero Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. ¿El ladrón que se arrepintió en la cruz se bautizó? No. ¿Fue salvo? Sí. Entonces el bautismo evidentemente no salva, por la misma evidencia que nos deja Cristo. Pero la disposición y la oportunidad están. 3.000 creyeron a la palabra y se bautizaron. Un miembro de una iglesia se bautiza. 4. Esta es, creo que una de las más contundentes, porque hablan que un miembro de una iglesia debe andar como Cristo anduvo. El que dice ser de Él debe andar como Él anduvo, en el sentido de conducta y carácter. Los que son miembros de una congregación local, están viviendo como creyentes, o sea, no estar viviendo una contradicción del Evangelio. De hecho, vamos a leer 1 Corintios 5:9, donde se ve en oposición cómo uno que parece miembro no es tal al punto que se lo saca de la membresía. Y no es por una tontería, sino por una evidente conducta antibíblica, antipiedad. Miren, 1 Corintios 5:9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. ¿Quiénes son los fornicarios? Son los que tienen relaciones fuera del matrimonio formal. Pablo manda a que no se junten con los fornicarios, pero dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, porque la verdad, dígame, ¿quién se casa en el presente siglo o en el presente año? ¿Qué porcentaje de las parejas se casan? Y es cada vez más bajo. Y la tasa de divorcios, inclusive ayer leíamos una tasa de divorcios en el pueblo cristiano, es cada vez más alta. ¿Qué le pasa a los cristianos? Que no ven los términos de la Biblia. Hasta he escuchado personas decir, no creo en el matrimonio, pero, o sea, no crees en Dios.
Porque la Biblia dice, varón y hembra los hizo Dios, y ya no son dos sino uno, por lo tanto lo que Dios unió no lo separa el hombre. Matrimonio. ¿No crees en el matrimonio? ¿No crees en la palabra? Entonces dudo seriamente si sos miembro. Bueno, pero es que hay tantos malos testimonios. ¿Y qué culpa tiene Dios? En Sodoma y Gomorra, ¿cuántos testimonios había? 3,5. Lot, las 2 hijas y la esposa que parecía creyente. Y después que salieron Lot, las 2 hijas y la esposa evidenció que no era creyente. Y quedaron 3 nomás. Y los demás que hicieron en Sodoma y Gomorra fueron consumidos. ¿Qué pasó ahí? Evidentemente, la mayoría de la ciudad lo que menos valoraba era la familia, lo que menos valoraba eran los principios morales de Dios, lo que menos le importaba era aceptar a Dios. Es más, querían tener hasta relación con los ángeles, porque decían, fíjense, le decían a Lot, saca a esos varones para que los conozcamos, o sea, para tener relaciones con los ángeles que habían venido a sacar a Lot. Y Lot en su desesperación le dice, no, son mis invitados, por favor, aunque sea, miren hasta la locura de Lot, les doy mis hijas para que las conozcan, aunque sea, confórmense con eso. Y no lo querían, hasta que usted sabe lo que hicieron los ángeles, agarraron, lo metieron a Lot para adentro y no sé qué le dijeron o qué tiraron allí y los dejaron ciegos a todos y bueno, a correr, dijeron, ahora es hora de correr, estaban todos ciegos, estos inmorales que estaban allí, desesperados por tener una relación con los ángeles, bueno, empiecen a correr, les dijeron a los ángeles, porque vamos a destruir todo. Me llama la atención, ¿no?, la firmeza, ¿no?, de los ángeles que tenían una orden de Dios y dice, hasta que no salgan de la ciudad no podemos tocar nada. Qué bueno que es Dios, ¿no? Porque si alguno piensa que el juicio de Dios de la gran tribulación va a venir con la iglesia en la tierra, yo no creo que sea la forma en que Dios trata a los seres humanos. Porque el mismo Abraham, cuando oró, le dijo, Señor, no creo que pongas al justo y al impío en la misma bolsa, le dice, no haga tal cosa, Señor, no es usted así, le dice Abraham a Dios. No trate al justo como al impío de la misma manera, eso no es de Dios, le dice Abraham. Y tenía razón, Dios no trata así. Dios saca al justo y entra el impío en lugar suyo y cae el juicio. Por eso Dios va a sacar a la iglesia, la va a arrebatar y después va a enviar los juicios. Porque Dios en el juicio final o en los juicios sobre la tierra no va a mezclar al justo con el impío. No hace Dios tal cosa. Ya no lo hizo en Sodoma, no lo va a hacer en la Sodoma en que hoy vivimos, donde hay más gente que Él escogió. Pero dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano o llamándose miembro, podríamos decir, fuere fornicario o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo de juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Qué está diciendo? Expulsen, quiten de la membresía a una persona que no tiene un estilo de vida amoldado a esto, que fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. No tengan relación y no lo consideren miembro. Échenlo. Obviamente esto es un proceso, ¿no?
porque hay un proceso donde primero se la trata a la persona, se le llama la atención en privado, luego el segundo paso del protocolo es llamarle la atención mediante otras 2 personas más en privado. Y bueno, después decirlo a la iglesia, que fulano de tal es una persona que no está bien encuadrada en los términos de Dios, y finalmente, si aún así no decide arrepentirse o deponer su inmoralidad, su condición de avaro, idólatra, maldiciente, fornicario, borracho, ladrón, no se relacionen con él, expulsen a ese perverso entre vosotros. Evidentemente no tengan como miembro al hermanito tal, porque no es hermanito aunque se dice hermano. Se hace llamar cristiano, se dice que se congrega, se bautizó, tiene su Biblia. ¿Y qué hace? Viene a la iglesia, pero vive como el diablo. Tal persona no es un miembro, es un asistente que trae sus problemas también al entorno. Esto para que lo tenga claro, no es mi opinión. ¿De quién es la palabra? De Dios. 5. ¿Quiénes son miembros de una iglesia local? Los que han leído y aceptado los documentos oficiales de la iglesia. Han aceptado las condiciones de la membresía de la iglesia. Miren un ejemplo en Hechos 16:4. Dice, y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. ¿Para qué? Para que las guardasen, para que las respetasen. ¿Qué cosa? Digan conmigo, ordenanzas. ¿Qué son ordenanzas? Regulaciones establecidas por el liderazgo, ancianos, concilios pastorales o ministeriales, quienes determinan, bajo la guía del Espíritu Santo de Dios y bajo la premisa del bien mayor, o en tal caso el mal menor, determinar regulaciones que ponen límites o habilitan ciertas cuestiones porque creen que son prudentes y sabias para el cuidado y el avance y el crecimiento de la iglesia local. Entonces, toda persona que es miembro de una iglesia local debe aceptar las ordenanzas ministeriales y que los ancianos reparten para que las guardasen. Una persona que dice, no, a mí no me gustan los compromisos, a mí no me gustan mandamientos de hombres, aquí hay mandamientos de hombres. Pregunto, las leyes que son forjadas en el Congreso, o el Código Civil, el Código Penal, las ordenanzas municipales, ¿son mandamientos de hombres o mandamientos de Dios? ¿Y hay que obedecerlos o se puede desobedecerlos? Hay que obedecerlos. Sométase pues toda persona a toda institución humana, pues no hay autoridad puesta en la tierra que no sea puesta por Dios. Y el que resiste a lo establecido por Dios, a Dios resiste. Evidentemente, mientras la ley no vaya en contra de la ley de Dios, aunque sean mandamientos de hombres, hay que obedecerlos. Entonces, si en la iglesia se instituyen ordenanzas, ¿hay que obedecerlas o hay que obviarlas? En tanto y en cuanto no vayan en contra de la ley moral de Dios. Pero se supone que si es una iglesia piadosa, donde hay gente humilde, donde hay ancianos sinceros, no perfectos, donde hay ancianos que piensan en el bien común,
o minimizar el mal o buscar el mal menor y establecen ordenanzas para una mejor adecuación del funcionamiento de la iglesia, siendo mandamientos de hombres, ¿hay que aceptarlos o rechazarlos? Aceptarlos. ¿Por qué? Porque nos permiten funcionar mejor. Toda persona que resiste las ordenanzas no es considerado en la Biblia como un miembro de una congregación local. 6. Esto es evidente también, que si son miembros de una familia, en una familia cualquiera sea, hay responsabilidades. En el caso del matrimonio, el varón, ¿qué debe hacer con la mujer? ¿Someterla? No. ¿Qué debe hacer? Cuidarla. En el caso de la mujer, ¿qué debe hacer? Dice, términos, ser ayuda idónea de su marido. Ayuda idónea, el complemento perfecto de su marido. Ahora, ¿quién lava los platos? Bien, Dani, ahí. Siempre complementándose. Yo en mi casa tengo lo que se denomina la ciencia del apilamiento. Yo a Susi le apilo toda la mesa que saco y todo aquel que vino a mi casa a comer generalmente me ve hacer una gran pila en el menor espacio posible. Entonces le dejo todo ordenadito, todo limpito para que Susi lo único que tenga que hacer es venir a lavar. Entonces lava más rápido porque le clasifico. Todos los cubiertos por un lado, todos los platos por otro, todos los vasos por otro, todas las cacerolas y ollas por otro, después las tazas del té y las tazas del postre, del helado, los platitos de la no, bueno, tantas cosas, ¿no? Porque después viene la pasta frola, la factura de la tarde, Bueno, pero usted está bastante bien dentro de todo. Sí, bueno, porque va uno a por vez, no todo junto. Ahora, si usted hace todo junto, y bueno, usted sabe, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Bueno, entonces, comprometerse con la iglesia. Ahora, ¿y los chicos qué hacen? Bueno, nada, en casa no dan nada, no. Tiene que poner la mesa. ¿Qué más? ¿Qué más pueden hacer los chicos? Hacer las compras, cortar el pasto, si hay pasto, podar un árbol, ¿o no? Tender la cama, lavarse las zapatillas, por ejemplo, ¿o no? Pueden hacerlo. Aprender a tener responsabilidad en una familia es bueno que cada uno. Ustedes, papá, ahora no están, o están los adolescentes, no, están durmiendo. Pobre, hay que dejarlos dormir o hay que traerlos a la iglesia. ¿Cómo se crea el hábito? ¿Viniendo los padres o viniendo los hijos? Pues ¿son comunicables los hábitos? No son comunicables, se desarrollan. Bien. Orar por la iglesia. ¿En qué consiste el compromiso de un miembro que está comprometido? Valga la redundancia, ¿no? Orar por la iglesia. Un miembro dice que ora por la iglesia. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Un miembro comprometido ora por los demás y viceversa. Nadie puede decir lo contrario porque la Biblia dice unos por otros y vos sos otro o sos de los unos. Del lado que estés, tenés que orar. ¿De los unos o de los otros? B, este es fácil, no tiene mucha interpretación. Asistir a la iglesia. ¿Un miembro que no asiste a la iglesia es miembro? Bueno,
Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Quiere decir que cuanto más sabemos que Cristo viene, más le digamos, congrégate, 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 ¿no? Porque un miembro se congrega. B, ¿sí? Asistir a la iglesia de manera regular, no eventual, regular. C, servir en la iglesia. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usáis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No está diciendo, bueno, yo soy salvo, soy libre en Cristo, ya puedo vivir mi vida tranquilo, que si me muero me voy al cielo. Bueno, sabemos que los miembros están comprometidos en una iglesia y son santos de manera posicional y de manera progresiva. Sirven porque son también salvos, santos, salvos y sirven. 3 S. Recuerda, los que son salvos son santos por posición y por proceso. Y son quienes sirven. ¿Sirven a quiénes? Servíos unos a otros. En otros lados dice en amor, soportándoos también. O sea que un miembro debe servir y soportar a los que sirve. ¿Pero cómo soportar? En amor, arreglar los problemas, conversar. Hablando, la gente se entiende, dicen por allí. Conversando, la comunicación fluida. Cuanto más comunicación haya, mejor. Recuerden, no es estar lleno de grupos de WhatsApp, sino a veces no hace falta mucho grupo de WhatsApp, hace falta más comunicaciones sinceras y privadas. Servíos unos a otros. Punto C. Punto D, el que está comprometido en la iglesia. Defender a la iglesia. Defender la fe. Están aquellos que dicen, yo voy a una iglesia. Yo voy a la iglesia de Tolosa o de Pérez. La iglesia no es mía, es de Cristo, ¿no? Pero bueno, se dice vulgarmente, vos vas a lo de Pérez. No, bueno, pero sí, en un sentido. Y está, yo voy a mi iglesia. Cuando es mi iglesia. Entonces yo cuando tengo mi iglesia, lo mío lo defiendo. Primera de Pedro 3:14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Por ejemplo, viene un don nadie, por no decir un don Juan, porque está mi hermano Juan acá. O un Pérez cualquiera, no digo un Pérez cualquiera porque hay un Pérez acá. Y dice, vos vas a esa iglesia, pero ahí en la iglesia lo único que te sacan es la plata. No podés tomar, no podés bailar, no podés andar de noche. O sea, entonces, ¿vos qué haces? Agarrás, este católico yo le voy a dar al católico este. Con María y San Pedro y Santo Tomé y San Expedito. Bien. No. ¿Usted qué tiene que hacer? Presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si en vos hay la esperanza de que esta es la iglesia de Cristo, una congregación local dentro de las muchas que hay en el mundo, si es tu iglesia, vos la vas a defender con argumentos, no con puños. Si es tu pastor, vos no vas a justificar los pecados de tu pastor, pero vas a revelar la realidad de que el pastor es un hombre
común y corriente, que no es el dueño de la gente, que no es el señor de la gente. Muchas veces la gente tiene ese concepto. Me vinieron a gritar a mí como que yo tengo dominio sobre usted para que le dé la orden a usted para que haga lo que él dice, que se la dé yo la orden. Y yo no puedo manejarle la vida a usted. Yo lo único que puedo hacer es cuidar su alma, por la cual daré cuenta, y aconsejarle en tal caso lo que es prudente. Pero no determinar lo que usted tiene que hacer con su vida. Eso lo tiene que hacer usted con su propia vida, con la ayuda de Dios y la palabra. Usted debe presentar defensa con mansedumbre. Respetar a la iglesia. Usted tiene que respetar a la iglesia. Ayer hablábamos con unos hermanos de que a veces somos muy burlones o burlistas y a veces nos pasamos de la raya con las burlas y debemos ser respetuosos de nuestros hermanos. Debemos reírnos de nosotros y con nosotros, pero reírse de otro no es bueno. Mucho menos de los defectos ajenos, míos o suyos o de otro. Romanos 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Diga conmigo, preferir. Preferir los unos a los otros. O sea, preferirnos entre nosotros con respecto a quién. Y con otras personas que no son de la iglesia local. Debo preferir mi gente. Bueno, pero no es la mejor. Nadie dijo que es la mejor, pero tampoco es la peor. Y lo más importante es que es la gente que también Dios escogió. Es tu familia. Usted sabe, dicen por allí que la familia no se elige. Se hereda la familia, se dice. Bueno, pregúntese, ¿usted decidió nacer de nuevo? ¿O es Dios quien le escogió a usted antes de la fundación del mundo? ¿Quién decidió antes que usted nazca de nuevo? ¿Dios o usted? Dios. Porque usted decidió, ¿por qué? Porque Dios decidió primero. ¿Por qué usted ama a Dios? Porque Dios le amó primero. ¿Sí? Entonces usted decide por Dios porque Dios decidió primero. Usted ama a Dios porque Dios le amó primero. Usted escoge a Dios porque Dios le escogió primero. Entonces usted debe preferir a la familia, porque la familia no se escoge, la familia se hereda. Entonces usted debe amar a su familia porque es la que Dios le dio. Esta congregación, sea buena o sea mala, es la congregación que Dios le dio. Este pastor que tiene, sea bueno o sea malo, póngale un punto intermedio para no sentirme tan mal, es el pastor que Dios le dio. Y usted debe orar por él, cuidar de él, animarlo también, porque yo también me desanimo, me desaliento, me deprimo, se me va la fuerza, me agarra sueño, me agarra cansancio, me enfermo, me agoto, como usted, igual, me equivoco, tropiezo, digo tonterías, reniego. Bueno, le cuento todos los defectos para que usted vea que soy un hombre común y corriente. Pero usted debe respetarme y yo debo respetarlo a usted. Preferirnos. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Bueno, la F, esta es fácil. Sostener económicamente a la iglesia. Filipenses 4:15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito todo lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué significa? Y bueno,
La iglesia no depende del Estado, la iglesia no tiene un pacto político, no. La iglesia no es bueno, en un sentido legal puede ser una ONG, sí, porque no hay otra figura jurídica para la iglesia evangélica. Perdón por los términos, si me equivoco, pero no hay otra figura y es como una organización sin fines de lucro. Bien, ahora, no depende del Estado, depende de las donaciones de la gente, a través de sus diezmos y ofrendas. Y se sostiene todo el ministerio como lo vemos funcionar. Aquí en este caso particular, desde hace 20 años, que la gente de la iglesia, ni siquiera hacemos publicidad en la radio, nunca hicimos publicidad comercial en la radio, nunca. En 18 años, como todas las otras radios cristianas, y no las critico, pero nosotros nunca en 17 años o 18 ya, hicimos publicidad comercial para sostener la radio. Se sostuvo por la ayuda de la gente, soltando la palabra de Dios sobre Córdoba para que agarre quien agarre. Córdoba y más allá, hasta vimos que hasta la localidad de Corralito en el sur escuchaban AM Vida. Una vez me hablaron de ahí, de la localidad de Corralito. Ahora, esto es para que usted lo sepa, esto es parte de la responsabilidad de un miembro. Y finalmente, el punto número G, o el punto de la clasificación G. Un miembro de una iglesia local ama la iglesia. Este es esencial. Es el mandamiento que engloba todo lo demás. Amar a Dios primeramente y a tu prójimo como a ti mismo. Esto es la ley y los profetas. Bueno, más o menos lo mismo. Filipenses 1:8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Cómo es el amor entrañable de Jesucristo? Es el amor de adentro, el amor más puro y el de Cristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Romanos 12:10 dice finalmente, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Un miembro de una iglesia ama al resto de los miembros. Los ama como son, imperfectos, y aspira a que cambien, correcto, pero los amo como son. Pablo amaba a todas sus iglesias en el sentido de ser el pastor en alguna medida, o el apóstol que las pastoreaba, pero no amaba la perfección de la gente, sino en su imperfección, como la iglesia de Corinto, que lo hacía en algunos casos, o en el caso de los Gálatas, dice, cuánto sufro como dolores de parto, decía, hasta que Cristo sea formado en vosotros. A veces la iglesia, a los pastores, nos hace como parir. ¿Vieron esa palabra que se utiliza? El dolor de parto. Pero aún ese es el trabajo del pastor, o de los pastores, o de los ancianos. Soportar la carga de la iglesia, pero por amor. Y así la iglesia también debe amar al resto de los hermanos. Si usted está en estos términos, usted es un miembro de Iglesia Jesús es Vida Córdoba. Porque en Iglesia Jesús es Vida Córdoba no somos la iglesia perfecta ni mucho menos, pero tratamos de ser una iglesia bíblica. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias porque nos enseñas lo que la Biblia dice, no el parecer o la opinión de alguno, de otro, el punto de vista. Señor, la palabra es clara en cuanto al estilo de vida y a las relaciones que debemos mantener si es que pretendemos ser miembros de una congregación local. Padre, ayuda a toda persona que un día visite la iglesia y que luego participe de manera regular, entienda lo esencial de las Escrituras
para convertirse en un verdadero miembro de la Iglesia, un conciudadano de los santos y un miembro de la familia de Dios. Te lo pedimos humildemente, Señor, en el nombre de Jesucristo, y todos con alegría decimos: amén.